En el libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de Hebreos. Vamos a leer del 1 al 7. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Oremos. Señor, al acercarnos a ti, Padre, nos acercamos por medio de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Te rogamos que tu Divino Espíritu pueda guiarnos en este momento tan importante, Señor, del culto, que es la exposición de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, me ayudes a mí y a mis hermanos, para que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestros corazones y puedan producir vida, Señor, para tu gloria. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones y fracasos que hayamos cometido, Señor, contra ti durante este día, y que limpios y lavados en la sangre de Cristo podamos sentarnos a tus pies. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La recomendación del escritor a los hebreos es que deberíamos tener algunas personas, recordarlas, deberíamos tenerlas presentes en nuestra vida cristiana. Presenta a los presos como si nosotros también estuviéramos juntamente con ellos, y luego da unas recomendaciones prácticas el escritor, y termina esta parte, que es lo que realmente me quiero detener hoy. Dice: acordaos de vuestros pastores, ¿ya? Los ancianos, aquellos que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces aquí encontramos un principio que utiliza el autor de esta carta. No se sabe quién fue el que la escribió, apenas se especula. Sin embargo, él orienta que los hermanos deberían considerar la vida de sus pastores, la vida de sus ministros. Deberían entonces ver cuál haya sido su conducta, su testimonio, y como resultado de eso deberían imitar su fe. ¿Ah? O sea, y este es un principio que nosotros encontramos en las cartas del apóstol Pablo. Solo que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Y varias veces cuando le escribió a los efesios, a los filipenses, él dijo, varias veces dijo él: sed mis imitadores, porque yo imito a Cristo. Yo no podría decir eso, y no sé si usted lo podría decir, pero él lo dijo, porque
vivía en una realidad espiritual elevadísima. Y con santa humildad llegó y lo dijo: sed mis imitadores. O sea, imítenme a mí, porque es lo mismo que imitar a Cristo. Y en su carta a los filipenses, también él dijo exactamente la misma cosa. Les recordó que deberían imitarlo. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces aquí tenemos la llamada la teología de la imitación. O sea, todo cristiano es una persona que debe, en este caso, considerar a sus líderes, a sus pastores, deben evaluar la vida que tuvieron y deben imitar todo lo bueno que de ellos dejaron como ejemplo. Entonces, se debe imitar a Cristo, es muy elevado. Él dijo que era manso y humilde de corazón. Él dijo que el diablo, nada de lo que era del diablo había en él. Dijo en un momento también: ¿alguien me convence de pecado? No tenía pecado. Entonces el apóstol y la Biblia enseña que nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo. Pero si queda muy elevado, entonces vayámonos por el apóstol Pablo. Pero también nos queda grande esa ropa, muy grande. Si nosotros delante de los puritanos somos enanos, entonces ahí podemos bajar ya del apóstol, entonces tenemos que bajar a los pastores. Y debemos entonces, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces es importante que dentro de la vida cristiana nosotros podamos siempre seguir buenos ejemplos. Aquí nadie es original. Ninguno de nosotros dice: no, yo ahora tengo una nueva forma de vivir la vida cristiana. Nosotros siempre nos reflejamos en alguien, siempre, incluso en las predicaciones, ¿ya? Estoy hablando con relación al contenido. Y la Biblia apoya eso, de que nosotros debemos imitar todos los buenos ejemplos que nos fueron dejados, tanto por nuestro Señor, como por sus discípulos, como por los grandes predicadores de la historia de la iglesia, y también localmente por la vida de los pastores. Nosotros generalmente decimos: no me miren a mí, miren a Cristo. Sí, porque eso es fácil, sacarse el cuerpo. No, porque, ¿y por qué? No, es que yo soy lleno de defectos. Yo soy esto, otro. No, miremos a Cristo. Recordarán ustedes que cuando Pedro y Juan entraron en el templo, ¿ya? Había una persona que estaba allí sentado, ¿ya? Y estaba pidiendo limosna, dice el libro de Hechos, y los dos discípulos le dijeron a él: míranos. Entonces, nosotros como cristianos debemos observar, considerar y imitar la vida de aquellos que realmente tuvieron éxito y anduvieron bien y terminaron bien. Porque empezar bien, todos empiezan. Esto es como el caballo inglés. Todos empiezan bien. Ahora en la curva, mucha gente abandona, mucha gente se aleja, mucha gente decepciona. A aquellos que tuvieron una conducta realmente intachable, debemos, dice la palabra, imitar su fe. Y en la historia de la iglesia hay un caso que nos llama la atención, pero hay varios. Por ejemplo, yo particularmente, en materia de devoción cristiana, de fervor, considero de que no hay alguien que haya llegado tan lejos en su comunión con Dios como David Brainerd. Un ejemplo de vida, siendo tan joven
y llegó a ser tan consagrado, un gran misionero. Pero también tengo otros que a mí me han ayudado muchísimo en mi vida cristiana, como el doctor David Martyn Lloyd-Jones, durante su ministerio, cuando lo conocí, su literatura. Tuve el privilegio de conocer algunas ovejas suyas, personas que lo escucharon predicar. Hay un hermano que se llama Jack, no recuerdo bien, Walker. Jack Walker. Nos encontramos un día en la conferencia Fiel en San Paulo. Y él se sentó a mi lado, yo no tenía idea como cualquier otra persona. Y de repente en los intervalos estuvimos conversando. Y me dijo, me dijo, oveja del doctor Lloyd-Jones. Y dije, ¿en serio? Sí, me dijo, soy británico. Y me dijo, yo le dije, ¿cómo fue eso de haberlo conocido, de haber escuchado esos mensajes? Me dijo, yo viví en una parte de Londres y escuché hablar de él. Atravesé toda la capital, Londres, y lo fui a escuchar. Dijo, era impresionante. Lo escuché una vez y nunca más salí de allí. Nunca más. Y después la iglesia lo tomó a él y lo mandó como misionero a Brasil. Ahí estaba. Y le pregunté que me dijera, me contara cosas que yo no sabía. Entonces me dijo que la predicación de él era algo impresionante, era una ametralladora. Era impresionante cómo él predicaba y la pericia que tenía, la habilidad que tenía en la predicación. Me ha ayudado muchísimo la vida, las obras que fueron publicadas, que el Espíritu Santo de Dios permitió que pudieran ser registrados, grabados, sermones, para el beneficio de su iglesia. Y también la otra persona que a mí me ha causado mucha influencia ha sido la literatura que la recomiendo a todo joven, se la recomiendo. Es lectura obligatoria. Y todo lo que usted pueda leer sobre él, léalo. J.C. Ryle. Si usted desea ser piadoso, consagrado a Dios, comprometido con la obra, usted tiene que hacerse acompañar de este gran siervo de Dios. Pero hoy vamos a considerar un poco la vida de este gran misionero, porque en muchos aspectos es un gran incentivo para poder acercarnos a Dios y buscarlo con todo el fervor, con toda la devoción. David Brainerd nació por el año 1718, o sea, nació prácticamente al romper el gran despertamiento espiritual que hubo en Estados Unidos, que quedó conocido como el gran despertamiento espiritual, que solamente perdió en poder y influencia para el Pentecostés. Pero fue un derramamiento del Espíritu de Dios impresionante y fue de dimensiones intercontinentales, porque esto empezó en Inglaterra y atravesó el océano y barrió con los Estados Unidos. Y allí nos encontramos entonces con el gran ministerio encabezado por el gran pastor congregacional Jonathan Edwards, que quedó famoso con el sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, que lo estaba leyendo, aquí leyendo el sermón, y con la otra mano llegó una lámpara. Y la congregación agarrándose de las bancas pensando que iban a bajar vivos al infierno. Tamaña la obra del Espíritu de Dios en aquel sermón. Y quedó conocido por la historia hasta hoy como el gran sermón. Jonathan Edwards tenía algunos hijos y tenía una hija que se llamaba Jerusha Edwards. Y ella estaba comprometida, esta jovencita estaba comprometida con este joven, David Brainerd. Él nació en el año 1718
Y su padre era abogado. Su madre, Dorothy, era hija de pastor. Ya tenía una fuerte influencia del Evangelio. Este matrimonio de su padre Ezequías con Dorothy tenían 9 hijos. David era el tercero. Todos sus hermanos también hicieron parte del ministerio. Incluso cuando él falleció, su hermano John fue el que asumió el ministerio que él había dejado. David Brainerd fue llamado al ministerio, entró al ministerio pastoral misionero con 24 años de edad y falleció a los 28 años. O sea, en la flor de la juventud. Tuvo solamente 4 años, pero en 4 años, como dicen algunos historiadores, a los 4 años hizo lo que cualquier pastor común no haría en 100. Solamente en 4 años de ministerio. Él empezó a preocuparse a sus 8 años de edad con su alma. Tenía temor de la muerte. Le aterraba saber que podía morir y que podía ser condenado en el infierno. Y a sus 13 años, por la gracia de Dios, él fue convertido al Evangelio. A los 13 años. Que también tenemos un punto, no debemos menospreciar nosotros cuando debemos tener cautela, pero no debemos despreciar cuando un niño tiene afecciones, tiene inclinaciones por las cosas de Dios, porque Dios a algunos los llama tempranamente al Evangelio. Spurgeon, por ejemplo, él era nieto de pastor, él tenía una biblioteca, su abuelo, y él aprendió a caminar entre los libros de los puritanos desde su infancia. Por eso que también era una ametralladora cuando creció. Dios permitió que pudiera nacer en una cuna con una influencia cristiana. Cuando él fue convertido a los 13 años, él, durante su vida, él tenía algunos problemas de salud, lo que le provocaron finalmente la muerte. Él tenía problemas de tuberculosis. Él a veces tosía bastante y con sangre. Tenía problemas serios, muy serios de salud. Sin embargo, a sus 13 años, él fue convertido. Y él escribió lo que se llamó un diario de vida. Todo lo que pasaba durante el día, él iba y lo escribía allí. Pero él lo escribía, le ponía fecha, el día, la fecha y el año, simplemente porque quería registrar eso. No sabía él que ese material sería usado después para la gloria de Dios, material que ha influenciado la vida de millares de misioneros y de pastores y de cristianos. Pero él escribió su diario de vida no para que fuese publicado, sino para dejar un registro de lo que le pasaba. Y antes de morir, Edwards, su casi suegro, porque no llegó a casarse, le pidió humildemente que le permitiera publicar su diario de vida. Y es así como llegamos al conocimiento de lo que hacía, de lo que pasaba en su corazón, la relación, la devoción tan profunda, tan alta, tan elevada que él tuvo con el Señor Jesucristo. Cuando fue convertido, ya a los 13 años, anotó ahí en su diario de vida: me torné, dice, un frecuente, constante y fervoroso. Me torné frecuente, constante y fervoroso en la oración. También me deleitaba en la lectura. Ya a los 13 años estaba escribiendo eso. En un momento dijo así: oh, una hora de oración es infinitamente mejor que todos los placeres y deleites de este mundo. Una hora de oración. A sus 24 años
Él fue a estudiar en una universidad y fracasó. Entró con 20 años aproximadamente, entró a la universidad y fracasó. Fracasó no porque era flojo, sino porque él hizo una crítica al rector de la universidad. Hubo un problema dentro de la universidad y en un momento determinado, él en un pasillo le comentó a un compañero, dice que el rector no tenía, esa silla que estaba ahí tenía más gracia, tenía más chispa que el rector. Iba pasando una persona y escuchó y tomó el comentario y llegó a rectoría, lo llamaron e inmediatamente lo expulsaron. Solo por haber dicho eso. Eso, sin embargo, lo acongojó bastante. Pero él no sabía que ese fracaso Dios lo iba a usar para la gloria de su nombre. Porque cuando se cierra una puerta, Dios siempre abrirá otra. A veces no lo entendemos, pero Dios sabe lo que hace, incluso con nuestros fracasos. Él empezó a crecer la llama, el fervor por las cosas de Dios y sintió un profundo llamado al ministerio. Y entonces empezó a estudiar teología y decidió ser misionero, dedicarse a las misiones. Porque también él tenía una vida de oración muy fuerte, muy constante, él desarrolló una profunda preocupación por las almas perdidas. Y en aquellos días la situación era muchos pecadores, pero estaba habiendo allí un despertamiento espiritual, lo cual también lo iría a afectar profundamente, porque tampoco se puede explicar la vida de David Brainerd sin considerar esta manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, porque nadie puede llegar a esos niveles que él llegó si no es por la obra del Espíritu Santo de Dios, cosa que tanto nos falta. Como que nosotros como que tenemos miedo a hablar siquiera del Espíritu Santo, como que hablar del Espíritu Santo y de la influencia y del trabajo del Espíritu Santo significa que nos vamos a tornar pentecostales. Un concepto completamente equivocado. Y el Espíritu de Dios allí trabajó en la vida de David Brainerd. Entonces, él fue revestido de poder, de gracia, de autoridad, y él entonces dedicó su corazón a las misiones y se fue a los indios pieles rojas de los Estados Unidos. Kaunaunik fue el lugar donde él se instaló. Cuando llegó allá, no había ningún cristiano. El suelo era el suelo más duro que podía existir en la tierra para sembrar, porque no había ningún cristiano. Y todos los que estaban allí eran indios que no hablaban inglés, eran alcohólicos y brujos. Y allí llegó él, en ese suelo árido, para iniciar la obra de Dios, siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo Dios hace las cosas? Nosotros a veces buscamos el confort, buscamos la comodidad, buscamos el apoyo de los hombres, buscamos la benevolencia, el favor de los hombres. Pero cuando el Espíritu de Dios realmente hace la obra, siempre a veces nos lleva en la dirección opuesta a nuestras expectativas. Cuando Dios a veces nos quiere llevar para el sur, primero nos manda para el norte. Cuando nosotros pensamos en grandes multitudes, nos lleva para pequeñas cantidades de personas. Su ministerio, entonces, cuando él empieza a los 24 años de edad, él es consagrado al ministerio y se va a su campo misionero. Entonces podemos decir que todo su ministerio, por lo menos, fue apoyado sobre los siguientes pilares. Primero, él tenía una profunda vida de oración.
Llegó allí donde no había nada y ¿cómo empezó? Empezó a buscar a Dios. Tenía una profunda vida de oración. Breitner, pero como nadie, llegaba a orar 12 horas por día. A veces él terminaba la oración y no podía levantarse, no podía quedar en pie, porque sus rodillas no podían sostenerlo. Se dedicó completamente a la oración, que son cosas que nosotros nos impresionan, que están en la Biblia y que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Mientras hoy se nos dice que para ser una iglesia grande y para que una iglesia pueda crecer y prosperar, tenemos que tener atracciones para la gente, tenemos que tener entretención, tenemos que tener comida, tenemos que tener programas, tenemos que tener viajes, tiene que haber juventud. Él entendió que su función primordial y principal era estar a solas con Dios. Entonces su ministerio giró en torno de eso. Primero, una profunda vida de oración, que es el secreto de la vida cristiana, es el secreto del ministerio pastoral. Lo vemos ahí en Hechos 6. Hechos 6, del 4 en adelante, cuando dice que la iglesia empezó a crecer y la gente empezó a vender sus cosas y no había campaña de donación. La gente voluntariamente, los que tenían, vendían sus campos, sus propiedades y traían el dinero a los discípulos, porque en la iglesia había muchos pobres. Y entonces los discípulos tenían el dinero, compraban alimentos y suplían las necesidades básicas de aquellos cristianos. Pero esto empezó a crecer el número. Recuerden ustedes, con una sola predicación de Pedro, 3.000 llega, 3.000. Y después el número saltó para 5.000. O sea, mucha gente. Entonces los discípulos empezaron a ocuparse mucho, pero llegó un momento que no daba para más y ellos se reunieron y dijeron: hermanos, no es bueno que nosotros dejemos la oración y la palabra para andar sirviendo a las mesas. Consagremos, llamemos lo siguiente, ordenemos diáconos. Y ahí nace la figura del diácono, para que puedan servir a las mesas. Hombres de buen testimonio, hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo. Y que encarguemos a estos hombres ese trabajo. O sea, en esta iglesia, para servir las mesas, había que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y buen testimonio. Imaginen ustedes lo que se requería de los que tenían que predicar. Si solo para andar sirviendo platos, que la cosa era otra, un nivel espiritual glorioso. Y ellos dijeron: y entonces nosotros nos dedicaremos, nos encargaremos de la oración y la palabra, que es la función de todo ministro del Evangelio. Más que andar visitando y reuniones para acá, y comité de esto, y comité de esto otro, y andar enredado con las cosas de esta vida. Aquí tenemos a Breitner. Se dedicó completamente a la oración. Segundo, tuvo un profundo apego a las Sagradas Escrituras. Todo su ministerio fue pautado por la enseñanza de la palabra de Dios. 3. Tuvo un compromiso fiel y efectivo con la predicación expositiva. Podemos ver y leer algunos de sus sermones impresionantes. Y él hablaba a gente sencilla, que esta es la gloria de la predicación bíblica, expositiva, que nosotros podemos saber mucho, estudiar mucho, y ir a las grandes academias, pero si nos ponemos atrás de un púlpito, todos los que están oyendo y escuchando deben entender el mensaje. Esto no es para hablar filosofía. Esto no es para especular. Que la persona que no tiene estudio no puede entender, quedó pagando, porque no le alcanza el nivel intelectual. No es eso. El predicador tiene que hacerse entender por todos, hasta por un niño, una viuda, una persona sin estudios, y como también por la persona que tiene estudios, para todos. Y él, su ministerio estaba también muy sólido con relación a la predicación fiel de las Sagradas Escrituras. 4.
David Brainerd discipulaba a los que iban siendo convertidos, los tomaba, se juntaba con ellos y les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? La Biblia. Pero básicamente eran las doctrinas de la gracia lo que él impartía. La pecaminosidad del hombre, la soberanía de Dios, el sacrificio de Cristo único y suficiente, de Cristo Jesús, la autoridad de las Escrituras, la salvación por gracia, no por méritos, no por obras. Eso enseñaba él a los indios, para que también nadie diga así, no es que yo no puedo enseñar esto acá. ¿Y por qué no? No, es que la gente no entiende. Venía un amigo, un pastor en Brasil, muy querido, hasta hoy. Y de repente la iglesia se le anduvo rebelando. Los hermanos se pusieron algunos rebeldes y le empezaron a criticar que enseñaba mucho, que era medio denso con la teología, con la doctrina. Y el pastor dijo solamente lo siguiente. Dijo, es raro eso, dijo. Si fuese verdad, yo acepto y me someto a cambiar. Pero creo que eso es rebelión de parte de ustedes. Porque aquí hay un hermano, y justo se llama Juan. Le dijo el hermano Juan, yo predico y él llora, y no tiene estudios. Las doctrinas de la gracia han de ser enseñadas a todo el pueblo de Dios. Porque todos los que son realmente cristianos, verdaderos, las han de comprender. Porque estos no se entienden por el intelecto. Aquí la capacidad cultural, el poder intelectual de nuestra congregación es irrelevante en las cosas espirituales. Aquí podemos tener gente que tenga un tremendo intelecto. No significa que va a entender todas las cosas. Y hay gente que no es cristiana y tiene un tremendo intelecto y chocan con ahí porque no entienden. Pero los que sí han nacido de nuevo, las entienden. Se deleitan, lloran. Porque es un alimento vivo. Les enseñaba la doctrina de la gracia. Y en quinto lugar, David Brainerd tenía como parte de su ministerio la teología sistemática. Estudiaba y enseñaba también la teología sistemática, que son las doctrinas por sistemas, a la luz de la historia, utilizando las lenguas originales, dándole la correcta interpretación a cada texto de las Escrituras. Ahí tenemos las cinco bases del ministerio de David Brainerd. Profunda vida de oración, apego a las Escrituras sagradas, compromiso con la predicación, la enseñanza de las sanas doctrinas, las doctrinas de la gracia y la teología sistemática. Sin embargo, David Brainerd, siendo muy joven, y pasó mucho tiempo de su ministerio en soledad, tenía algunas dificultades, ¿ya? Que el diario no lo niega, él escribe. Por ejemplo, él tenía una personalidad melancólica. Todo predicador tiene una personalidad. Algunos son más coléricos, sanguíneos, y otros son fleuma, ¿ya? Son pero achunchados por naturaleza. Ya amanecen hacia abajo, bajoneados. Eso es ser melancólico. Y él tenía ese tipo de problemas. Fácilmente caía en la melancolía, o lo que también podría ser llamado hoy la depresión. Que digo de paso que debemos tener también un concepto correcto sobre lo que es la depresión, porque los cristianos también sufren, se entristecen, lloran, ven días grises en sus vidas y a veces caemos en depresión, y no es porque hayamos pecado en sí, a veces sí, pero no siempre. A veces puro cansancio físico, a veces una angustia profunda en el alma. Y él tenía este problema. Fácilmente él entonces caía en lamentos, en tristezas, se entristecía fácilmente. Ese era uno de los problemas que él tenía. Y se va a dejar ver eso
en su diario de vida. Tenía, por ejemplo, un estado de salud súper precario, tuberculosis, una enfermedad que ha matado a mucha gente. También enfrentaba largos periodos de soledad, estaba comprometido, tenía un contrato afectivo con la hija de Edwards, pero no la podía ver todos los días. Y cada cierto tiempo la podía ver. Y eso lógicamente que también, ¿qué cosa más trágica que estar lejos de una persona amada? Maltrata el corazón. Y él sufría con este problema, ¿ya? Un noviazgo a distancia con Jerusa fue también un dolor para él. Y su campo misionero fue el más duro que alguien pudo haber enfrentado durante todo su ministerio. Fue durísimo lo que él tuvo que enfrentar durante su vida. Me gustaría, hermanos, poder hablar sobre algunas lecciones prácticas. ¿Qué nosotros podemos aprender? Porque la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores, acuérdense de ellos, estudien sus vidas y vean si realmente anduvieron bien, y si anduvieron bien, imiten la fe de ellos, que ellos tuvieron. ¿Qué podemos aprender entonces de la vida de David Brainerd, este gran misionero? Por lo menos podemos tener unas podemos tener unas 5 lecciones prácticas que podemos aprender de la vida de Brainerd a modo de aplicaciones. Primero, es posible ser joven y consagrado a Dios. Primera cosa que podemos aprender de aquí: es posible ser un joven y consagrado. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente piensa de que ser joven y consagrado es imposible, que no es posible que anden las dos cosas juntas. O sea, en otras palabras, la gente como que conjuga juventud con fracaso espiritual. ¿No han escuchado ustedes a veces la frase, no, pastor, que son jóvenes? Pero estos cabros no entienden, son porfiados, son mundanos, son carnales, se meten en problemas, se meten a pololear y parece resfriado la cosa. Dura 2-3 semanas, después viene otro y... pastores que son jóvenes, pero estos andan con cara de carrete. Miren, llegan tarde a los cultos, parece que vienen de un carrete. Pastor, son jóvenes, son jóvenes. Jóvenes así, pastor. Así lo justifican algunos, porque asocian juventud con fracaso espiritual. Estamos hablando de gente realmente convertida, ¿ya? Pues la Biblia no lo conjuga así. Entonces podemos aprender con Brainerd que es posible ser joven y consagrado. En la Biblia tenemos ejemplos de jóvenes que fueron consagradísimos a Dios. José escapó de varias, de la envidia de sus hermanos, escapó de las manos de la mujer de Potifar, escapó de la corrupción, del poder, de la influencia, de la economía. No cambió. Escapó de la rabia, del rencor, del resentimiento. Escapó de la venganza. No se quiso vengar de sus hermanos porque temía a Dios y Dios lo honró. Entonces es posible ser joven y consagrado. Josías, uno de los más jóvenes reyes de Judá, hizo una gran reforma, uno de los mejores reyes que tuvo el reino del sur.
provocó una reforma y un avivamiento. Aniquiló a los idólatras, a los adversarios del Señor, siendo un muchacho de 12, 13 años. Asumió el poder con 8 y a los 13 ya dejó la escoba. En el buen sentido de que mandó a destruir todas las estatuas, todos los lugares altos. Usted se fijará cuando lee la Biblia de que algunos reyes hicieron cosas buenas, pero los lugares altos todavía estaban en pie. Entonces Josías fue y ¡pah!, acabó con todos los lugares altos. Mandó a limpiar el templo, porque el templo estaba abandonado. Mandó a restituir el culto. Y allí encontraron las palabras de la ley. Las leyeron ante él. Y él convocó al pueblo. Y allí entonces hubo un quebrantamiento. Se empezó a celebrar la Pascua con Josías. Fue una cosa impresionante, siendo joven. Timoteo, Daniel, lo mismo. Jóvenes que dedicaron sus vidas al servicio de Dios. Entonces aprendemos con Brainer, en primer lugar, que es posible ser joven y consagrado. Y entender, hermanos, que Dios honra los votos de fidelidad de los suyos. Que si usted se niega al pecado, a la maldad, a la corrupción, a hacer lo que todos hacen, no es porque el mundo y todos lo hacen, significa que eso es bueno. No significa eso. Renunciar a eso con el fin de obedecer a Dios, aunque nadie lo esté haciendo, Dios siempre honrará los votos de fidelidad. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena consagrarse a Dios, siendo aún muy joven, entendiendo, como dice Riley, que si un joven hoy dedica su vida a Dios, se consagra a Dios, futuramente será un gran ejemplo y una gran contribución para la obra, la causa de Cristo. Entonces eso es lo primero que aprendemos. ¿Es posible ser joven? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fracasados y el maligno los venció. Eso dice. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y lo repite 2 veces Juan. La Biblia no asocia juventud con fracaso. Es posible achuntarle. Es posible tomar buenas decisiones. Es posible ser consagrado. Es posible escapar del mundo. Es posible hacerlo. Es posible casarse bien. Es posible estudiar. Es posible subir sin abrazarse con el pecado. Y aquí tenemos un ejemplo claro, ilustrado para nosotros. Segunda cosa que podemos aprender de forma práctica de Brainer. La oración secreta es el secreto del éxito ministerial. No existe otra forma de haber éxito. No existe. La única forma que tengamos éxito es la práctica de la oración secreta. Esto se aplica a los ministros del Evangelio y se aplica a los cristianos, que tenemos tiempo para todo, menos para la oración. Que nos gusta hablar, chatear, conversar, pero orar. ¿Qué pasa cuando nos arrodillamos? O nos disponemos a orar. ¿Qué pasa? La carne zapatea, se manifiesta. Se demuestra allí que en nosotros hay corrupción y que en un ejercicio espiritual tan noble y tan elevado como la oración, fracasamos. Porque dice Pablo, la inclinación de la carne no es hacia el espíritu. La inclinación de la carne es hacia las cosas de la carne. Entonces lo más probable es que cuando nos dispongamos a orar, nos quedemos dormidos.
y no logremos concentrarnos. A no ser que yo sea el único que pase por eso. Y ustedes ni siquiera sepan lo que significa eso. Pero no es, arrodíllese para ver lo que pasa. Arrodíllese pues. Váyase a su dormitorio. No en público, porque cuando oramos en público oramos diferente. Cuando lo hacemos en público es diferente. Pero a sola, eso somos. Eso somos. Oraciones entrecortadas, desconectadas, hablando tonteras a veces. Ni siquiera, uy, Señor, estaba orando, Señor, pensando que tengo que hacer mañana, tengo que hacer esto. Oh, estoy orando. Así somos. El doctor Lloyd Jones lo ilustra de la siguiente forma. Él dice así, que las fuerzas del pecado, usted no las ve en un hombre que está en la calle durmiendo embriagado, emborrachado, y con el sol dándole la cara. Usted no va a ver la fuerza del pecado ahí. Él dice, usted va a ver la fuerza del pecado en un hombre que ha sido redimido, comprado, justificado, lavado con la sangre del Cordero, y que en oración no puede orar. No puede orar. Le cuesta. Es una mochila pesada. Y es el ejercicio espiritual más importante en nosotros. Más importante. ¿Por qué? Porque en materia, como medio de gracia, en materia de frecuencia, es diario. El culto no es diario. El culto no es de mañana, mediodía y a la noche. Pero la oración sí lo es. Y sí lo es, ¿por qué? Porque es lo más importante. La cena no es diaria. La cena del Señor puede recibirse todos los domingos, una vez al mes, cada 6 meses. Algunas iglesias lo hacen una vez al año. Pero la oración usted no puede orar una vez al año. No puede orar una vez a la semana. Y eso revela la importancia que tiene. Y ahí tenemos los principios de la palabra. Temprano te buscaré. Como lo hacía Daniel. De mañana, tarde y de noche. Aprendemos con Brainer entonces que la oración secreta, no la oración en público, porque la oración en público es buena y nos estimula y es muy buena, pero estamos hablando de la oración secreta, que es la que más cuesta. Es el secreto del éxito. Es ahí donde se ganan las batallas, es ahí donde ocurre el milagro, es ahí donde nosotros morimos o vivimos, en la oración secreta. Esa es la gran importancia que tiene. Y esta es la raíz del fracaso de la generación de hoy. Que quieren todo, que les gusta pasear. A veces las iglesias se proyectan un paseo. Vamos a ir a la nieve, vamos a ir al mar, vamos a acampar. A las 5 de la mañana están afuera del templo esperando. Si usted le dice a las 4 de la mañana, ahí están. Pero pregunte si vienen a la oración. ¿Cuáles son las reuniones menos frecuentadas de una iglesia? ¿Son las reuniones donde se celebran cumpleaños? ¿Donde se celebra el aniversario de la iglesia? Porque va a haber comida y gente bonita. Esas se llenan. Las reuniones menos frecuentadas son las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque el centro de las atenciones es Dios. Con Brainer aprendemos la oración secreta es el secreto del éxito. 3. Con Brainer también aprendemos con su vida y su ministerio que la sana doctrina y la predicación fiel del Evangelio no pueden ser modificados por el tipo de auditorio que tenemos. Aquí no puedo hablar estas cosas porque son muy pesadas. El apóstol Pablo, cuando en su tercer viaje misionero se despide de la ciudad de Éfeso y de la iglesia de Éfeso, él lo hace en Mileto y manda a llamar a los líderes de Éfeso para que viajen a Mileto, y allí les da un discurso, el discurso que tenemos en Hechos capítulo 20. Y allí él entonces dice que anduvo en humildad, que trabajó con sus manos, y una cosa importante que él dice sobre su ministerio, dice: no huí de anunciaros todo el consejo de Dios. Les prediqué en 3 años todo el consejo de Dios. Y de repente nosotros nos encontramos de que no, es que la gente se me puede ir.
No es que no puedo hablar sobre pecado, que la gente se puede espantar. No es que no puedo hablar de la soberanía de Dios, porque la gente puede espantarse con eso. Así como que tenemos más cuidado con la gente que con Dios. Con Brainer aprendemos que la sana doctrina, la predicación fiel del Evangelio, no pueden ser modificados por nosotros. No estamos autorizados por Dios para decir, esto no lo puedes decir, porque la gente se va a ofender. Tenemos que exponer todo el consejo de Dios. Todo. ¿Le gusta a la gente o no le guste? Somos nosotros como una dueña de casa que educa a sus hijos. A los niños no les gusta. No les gusta la verdura, no les gusta el zapallo, no les gusta el morrón, no les gusta la zanahoria, no les gusta la chatarra. Pero una buena madre, ¿qué va a hacer? Entonces, desayuno, un completo. Almuerzo, papas fritas. Cena, hamburguesa, con mayonesa, ketchup, mucha mostaza y harta Coca-Cola. Y toda la vida así. ¿Qué vamos a tener ahí? ¿Qué niño vamos a tener ahí? Un obeso, un desequilibrado, un físico desequilibrado total, porque no recibió la alimentación apropiada. La mamá viene y dice así, porotos, y con todas las verduras, tiene que comer ensaladas, jugo, no bebida. Tiene que tomar agua. ¿Por qué? Porque tiene un cuidado, tiene un compromiso para que los dientes estén buenos, la visión esté buena, la audición esté buena, para que tenga un desarrollo normal, porque lo necesita. En el púlpito es exactamente lo mismo. No mandan las bancas, no mandan las sillas. No son las sillas que dicen, predique esto, porque esto nos gusta. El pastor Hernández Díaz dice que en una iglesia fue a predicar y cuando iba dirigiéndose al púlpito, alguien le tiró aquí el vestón y le dijo, no hable sobre adulterio. Porque el mayor diezmo es de alguien que tiene ese problema. Más adelante otro le tiró el vestón, no hable sobre alcoholismo. Que aquí el mayor diezmo también, uno de los mayores, tiene una distribuidora de vino. Más allá, no hable sobre esto, porque aquí el dueño de un motel, ese hombre es dueño de un motel. Dice que el pastor llegó adelante y dijo, hermanos, ¿de qué voy a hablar ahora? Dice que alguien le dijo de atrás, hable sobre los judíos, que aquí no hay ninguno. Hable sobre los judíos, y no hay ningún judío aquí. O sea, eso es trágico. Es trágico. Las bancas dicen, no hable sobre... Se va a ir No, si usted habla sobre esto, se va a enojar. Tenemos el compromiso a no modificar la palabra de Dios, que a veces es dura, durísima, y a veces dulce como la miel. No la podemos manipular, no la podemos adulterar. Tiene que ser la palabra de Dios, y por lo mismo es sano y oportuno exponer sermones expositivos, sistemáticos. No importa el tiempo. Yo llevo como 3 años predicando en el libro de Hechos, si no son 4. Solo los domingos en el libro de Hechos. Y ahí están los resultados. No son míos. También yo estoy absolutamente consciente que si la iglesia crece, que llega gente a escuchar la palabra, no es por mí. Si fuese por mí, ni siquiera estaba yo ahí dentro. Estaba todos, no había nada. Pero es Dios el que lo hace. Y nosotros tenemos que tener el compromiso de predicar toda la palabra de Dios. Absolutamente toda. Brainer enseñó y predicó a los indios. Oye, pero no van a entender nada, po. Si ni siquiera saben leer y escribir. Estas cosas son espirituales. Y se entienden por la fe. No por el intelecto. Ciertamente que el Espíritu de Dios ilumina la mente para que las personas la entiendan y la comprendan. Pero no es el factor preponderante. El factor preponderante es la fe. Es la fe. Por eso que dice la Escritura que el Evangelio, las cosas de Dios, el mundo no las entiende y le parecen locura. Pero para nosotros es la gloria. Es un gozo. Es un placer.
Y como dijo Calvino una vez, la fe, cuando mira la Biblia, siempre dice amén. ¿Lo dice la Biblia? Aunque me cueste creerlo, ¿lo dice o no? Sí, amén. Entonces es. Porque no puedo entender la soberanía de Dios, la elección de Dios, de escoger a uno y dejar a otros. Oh, que me cuesta. Pero está ahí en la Biblia. Está en la Biblia. La fe dice amén. El incrédulo, ¿qué Dios es ese? No, no puede ser. Aquí tenemos que guiarnos por revelación. La Biblia no es suficiente. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Necesitamos de algo más. ¿Cómo tan sencillo? ¿Cómo tan pura Biblia? No, la Biblia en el pasado, pero ahora nosotros somos una generación moderna. La sociedad es moderna. La sociedad ahora es otra. No es como antiguamente. Pura ignorancia. El hombre siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo. Siempre. ¿O no mataban antiguamente? Solo que antes mataban con palos. Ahora con cuchillos, con revólver. El hombre siempre ha sido el mismo. Y el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo puede ser predicado aquí, en Casablanca, en Coronel, en Japón, en China, en Estados Unidos, donde sea. La necesidad es la misma. Y yo no necesito llegar a una parte y decirle, oiga, dígame cómo son acá los hermanos, para poder... Leyendo la Biblia sé cómo es el hombre. Y listo. Con Brainer entendemos y comprendemos que el Evangelio, la predicación fiel del Evangelio no puede ser modificada por el tipo de auditorio que tenemos. Hay que predicar todo el consejo de Dios. 4. Es importante predicar. Aprendemos con Brainer, hermanos. A modo de aplicación, la cuarta aplicación, que es importante predicar la sana doctrina. Porque sus resultados siempre serán contundentes. Es importante predicar la sana doctrina. Que sus resultados siempre serán contundentes. Predicar todo el Evangelio, toda la gracia de Dios. ¿Por qué es importante que producen resultados? Porque las doctrinas de la gracia a nosotros nos quiebran, nos humillan. Bien decía alguien que el molino de Dios muele, lento, pero fino. Y cuando nosotros nos sometemos a la predicación de la sana doctrina, nos va a moler. Porque va a agarrar nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestra mentalidad mundana y la va a hacer pebre. Nos va a hacer entender las sanas doctrinas, que aquí en este mundo podemos conquistarlo todo, tener títulos, una gran familia, casa, autos, renombre, pero nos hace entender que en el cielo la cosa es diferente, porque en el cielo no hay paredes para colgar títulos. Aquí hay, pero en el cielo no hay. Que tenemos que ser quebrantados, que tenemos que ser humillados, que la mujer tiene que respetar a su marido, que el hombre tiene que amar a su esposa, de que se debe evitar el conflicto, el choque, la agresividad, el confronto entre familiares. Eso nos enseña la sana doctrina, que debemos ser semejantes al Señor Jesucristo. Por eso que algunos dicen así, predicación dura, pero genera hombres blandos. Predicaciones blandas, hombres duros. ¿O no han visto ustedes en algún momento hombres sin doctrinas, llenos de orgullo, llenos de arrogancia, llenos de prepotencia? Porque recibieron pura papa, pura leche, nunca alimento sólido. Los indios, estos, a los cuales Brainer empezó a predicar el Evangelio, después era gente santa,
indios que lloraban, clamando a los pies de Cristo. Breiner a veces veía el progreso de los indios, cómo amaban a Cristo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo ocurrió esto? Esto es porque hay que ser farfullento, chamullento, hay que tener chispa, hay que convencer a la gente, hay que exponer la verdad. La verdad nos humilla y nos hace ver cuán necesario es la persona del Señor Jesucristo en nuestra vida, que sin Él no somos nada, no hay nada. Y quien abraza la sana doctrina y predica la sana doctrina, el resultado es que vamos a tener una iglesia sana, vamos a tener una iglesia humilde, vamos a tener una iglesia santa, una iglesia pura. Porque esto es lo que produce la sana doctrina. Y para terminar, amados hermanos, quisiera aquí resaltar lo siguiente en la vida de Breiner, que podemos aprender. Un fracaso en la vida puede ser usado por Dios para cambiar nuestra historia. Un fracaso. De repente te pueden echar del trabajo. Puedes perderlo todo. Un fracaso en la vida puede ser usado por Dios para cambiar nuestra historia. Tenemos este ejemplo en la vida de José, que sus hermanos lo odiaban, lo envidiaban, y Dios estuvo con él siempre. Siempre, 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 siempre. Lo que nosotros tenemos que hacer es fieles a Dios. Pero si en algún momento llegamos a fracasar, producto incluso de nuestra rebelión, debemos volvernos en arrepentimiento y fe hacia Dios. Y Dios cambiará nuestra historia. Porque no hay nada perdido. Ni con nosotros ni con el mundo. A veces hay gente que ha fracasado en la vida. Fracasaron completamente. Arruinaron sus vidas. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Arruinó su vida, arruinó su reputación, arruinó su familia. Pero hubo arrepentimiento y se produjo un gran cambio en su vida. Así que si en algún momento nosotros nos hemos equivocado y hemos cometido un desatino, Dios en su infinita gracia y misericordia puede cambiar nuestra historia. No estoy diciendo aquí peque. Peque para que Dios cambie su vida, porque el pecado muda, cambia. No, si estoy diciendo eso, olvidamos que la picada del pecado es venenosa y es trágica, y lo más sabio es evitarla. Pero sí, nuestra rebelión, lamentablemente a veces, fallamos, Dios podrá usar eso para la gloria de su nombre. Y fue lo que le pasó a Breiner. Criticó al rector y justo iba pasando a alguien y le llevó el cuento y lo echaron. Pero eso resultó ¿en qué? En que se tornara, que las puertas se abrieran y fuera un gran siervo de Dios. Me gustaría citar algunas frases de Breiner que las encontramos durante su diario. En cierta oportunidad dijo: si tuviese 1000 vidas, mi alma jubilosamente las entregaría a Cristo Jesús. Si tuviese 1000 vidas, todas las entregaría jubilosamente a Cristo Jesús, para estar con Cristo. O en otro momento dijo: noté tanta iniquidad en mi corazón que deseé huir de mí mismo, como nunca había pensado que en mi alma hubiese tanto orgullo espiritual. Y uno queda avergonzado porque Breiner era muy humilde, un joven muy piadoso, y de repente notaba que estaba lleno de orgullo espiritual. Y uno dice: Señor, ¿dónde estaré yo? Porque tan grande a veces es nuestro orgullo, que no nos deja ver el gran peligro que corremos. Estoy angustiado, dice, en pensar que estaba ofreciendo un culto a Dios tan frío para un Dios vivo. ¿Y no nos pasa eso a veces?
ofreciendo un culto tan frío, tan muerto a un Dios vivo y santo, digno de toda gloria. Decía también en su humildad: anhelo por santidad, anhelo por Dios, anhelo por más de Dios en mi alma. Mi corazón me dolía, decía él, cuando alguien me demostraba respeto por mí. Infelizmente, cuán engañadas estaban todas aquellas personas que pensaban bien acerca de mí. Cuán desiludidas quedarían si me conocieran como realmente soy. Eso es quebrantamiento, eso es humildad, eso es evangelio. Eso es evangelio, no apariencias. Una vida completamente consistente con la palabra de Dios. Mi corazón se entristecía porque la congregación, toda vez que yo predicaba, tenía que escuchar a un perro muerto como yo. Esto sería un escándalo para un pastor de carrera, un pastor que lleva años, que es aplaudido. O sea, me dolía el corazón al ver que la congregación tenía que oír a un perro, predicar a un perro muerto como yo. Esos eran los conceptos que tenía él. O sea, cada vez más cerca de Cristo, se siente cada vez más lejos, más pecador. Y cada vez más lejos del Creador, se cree la persona más justa. Es así la cosa. Mientras yo me vea más cerca, esté más cerca, notaré que estoy muy lejos. Y cuando realmente estoy lejos, si ando bien cerca de las cosas de Dios. Puedo, decía él, puedo amar a todos mis hermanos de la congregación, los puedo amar a todos, porque ninguno de ellos es tan vil como yo. Yo soy el principal de los pecadores. La verdadera religión cristiana consiste en una profunda humildad, quebrantamiento de corazón, un humillante senso de esterilidad y de falta de gracia y santidad. O sea, reconocía en cada escrito que no era nada, que no había nada bueno en él, a pesar que era un gigante. Eso es evangelio. Mi alma suspira por Dios. ¿Cuándo iré al altar de Dios, del Dios de mi alegría? ¿Cómo anhelo por su bendita semejanza? Anhelo ser como Cristo. Anhelo, sueño en ser como el Señor Jesucristo. Y al morir, al terminar su vida, dijo esta célebre frase: ¿por qué su carruaje demora tanto en buscarme? ¿Por qué sus ruedas no giran más rápido? Estoy dispuesto a separarme de todos con el fin de estar con mi Señor para siempre. Que el carruaje ande más rápido. Quiero estar con Cristo. ¿No es esta, hermanos, por ventura, el deseo de todo cristiano? El deseo de todo hijo de Dios. Salir de este mundo de pecado, de maldad. Salir de esta cárcel, de esta jaula en la cual estamos. Que queremos orar, queremos no pecar, y es solamente lo que sabemos hacer. Que en nosotros hay torpeza, hay necedad, hay fatiga por las cosas de Dios. Y por las cosas que no deberían haber, sí las hay. Que Dios nos ayude a poder estudiar la vida de estos grandes hombres de Dios y poder imitar su fe. Porque esto será de gran beneficio para nuestras almas. Devoción, quebrantamiento, humillación, hambre y sed por las cosas de Dios. Y que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración ya, individual.
Señor, Señor y Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te pedimos que tu Espíritu Divino nos dé las palabras para poder expresarnos ante ti, Señor. Te pido compasión por mi vida y la vida de mis hermanos. Compadécete de nosotros. Ten misericordia de cuán estériles somos, de cuán fríos, cuán orgullosos somos, cómo somos carnales, indiferentes con las cosas celestiales, indiferentes con la realidad del mundo, los hombres perdidos, y nosotros nada hacemos. Ten misericordia, porque ni siquiera a veces clamamos por los que están perdidos dentro de nuestra misma familia. Ten misericordia, quebrántanos, Señor. Humilla nuestra vida, nuestro corazón perverso, y danos hambre y sed por ti, oh Dios. Enséñanos a imitar a los santos hombres de Dios. Danos hambre y sed de ti, Señor. Te necesitamos desesperadamente. Necesitamos buscarte. Necesitamos que tú cambies nuestra vida. Que tu Espíritu Santo pueda quebrantar nuestro corazón y producir en nosotros hambre y sed por ti, oh Dios. Oh Dios, ayúdanos a morir al mundo y a vivir solo para ti. Bendice esta obra, bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos. Escucha nuestros ruegos, cambia nuestra historia. Haznos fieles a ti, que te amemos intensamente. Danos hambre y sed de ti, Señor, para la gloria tuya. Perdona nuestros pecados, la frialdad de nuestro corazón, tan dispuesto para estas cosas de este mundo y tan frágiles para las cosas celestiales. Derrama de tu Espíritu en nosotros. Avívanos, que aquí en Casablanca pueda despertar e irrumpir una poderosa obra del Espíritu de Dios. Y manténnos a nosotros en medio de todo esto, Señor. Aquí estamos, dispuestos a servirte. Somos pocos, pero aquí estamos. Úsanos, Señor. Arranca de nosotros lo que nos sirve. Arranca de nosotros lo vil, lo vergonzoso, lo malo, lo que te ofende, Señor. Y manifiesta tu gloria en nuestras vidas. Danos hambre y sed de ti, Dios. No meros discursos, actos concretos. Bendice, Señor, esta iglesia. Manifiesta tu gloria aquí, Señor. ¿Qué importa? ¿Qué importa el dinero? ¿Qué importa, Señor, los hombres, la gloria de este mundo? Si lo único que importa aquí es que tú seas conocido, que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Manifiesta tu gloria. Llénanos de tu palabra. Llénanos de tu palabra, Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.